propuesta de política aeronáutica, partiendo del hecho de que para las regiones del país, a fin de resolver los retardos de los vuelos en casi todos los aeropuertos del país, además de la antigüedad de la flota de aviones, la falta de rutas entre todas las regiones y el estado pésimo de algunos terminales aéreos. Bueno, Luis, en primer lugar, vamos a devolver a los aeropuertos a las regiones. Soy un hombre que viene de la descentralización, nací en la descentralización y la voy a seguir defendiendo. Los aeropuertos deben ser administrados por los propios estados, por los comunes. El aeropuerto de San Cristóbal administrado por los tachirenses, el aeropuerto de Mérida y del Vigía por los merideños, el del Zulia por los zulianos. Cada estado debe administrar lo suyo. Y generar confianza y reglas claras. Confianza a las líneas aéreas y salir a exportar las bondades turísticas y las facilidades que vamos a tener en el país, y por supuesto haciendo las inversiones necesarias para mejorar a nivel de infraestructura, servicio y seguridad cada uno de los aeropuertos que tenemos en Venezuela. Es algo muy lógico. Si un inversionista privado, mientras no tenga confianza, es imposible que vaya a hacer la inversión que se necesita. Y por supuesto el tema de la seguridad interna y externa de los aeropuertos son necesarias. Candidato, y ahora le pregunto, esa política que usted implementaría de ser presidente, por ejemplo, las líneas aéreas como Aeropostal y Conviasa, ¿usted las va a fortalecer o las va a privatizar? Soy un hombre que cree en Venezuela. La mayor riqueza que tenemos de Venezuela somos los venezolanos. Es nuestro capital humano. Pero que sea empresa pública no determina que sea un desastre como lamentablemente funcionan las empresas que manejan este Estado. Hay que tenerlas con criterio gerencial. Tenemos capital humano suficiente para saber administrar las empresas. A continuación, en el gran debate de las regiones, interviene Pablo Medina y la pregunta la formula Joana Villalobos. Candidato Medina, ¿cuál es la gran obra de infraestructura iniciada en este gobierno a la que usted le daría continuidad? Caramba, es una pregunta bien difícil, porque realmente cuando uno examina el cuadro general de infraestructura, lo único que más o menos tú podrías estudiar y reconocer es un pedazo del ferrocarril. Pero digo un pedazo del ferrocarril central, porque sabemos que los valles del Tuy a Caracas varias veces se ha dañado. Incluso aquí el metro de Maracaibo también ha tenido problemas. De tal forma que si tú examinas las vías de comunicación, si algún país se parece a la Luna es Venezuela, lleno de cráteres. Entonces es una pregunta difícil de contestar porque el gobierno en esa materia no tiene gestión. En esa materia Chávez también está raspado. Candidato, observamos que no le da crédito a ninguna de las obras. Entonces le pregunto, ¿cuál sería la gran obra de infraestructura que usted promete para las regiones de Venezuela? Y por favor explíquela. Bueno, Venezuela tiene que tener una política que es el ABC de cualquier país en crisis, es un plan de obras públicas, que es recuperar las carreteras, construir autopistas, la autopista de la costa venezolana, las autopistas que requiere Caracas, por ejemplo. Adelante, continúe. Y además de autopistas, construir estadios, por ejemplo, en el caso de Caracas, ahí no se construye ningún estadio hace 60 años. Ahora sí, candidato, venció su tiempo. María Corina Machado, y la pregunta la formula María Inés Delgado. Candidata, estamos en el gran debate de las regiones y el Zulia espera 3 grandes obras. Ella es el segundo puente sobre el lago de Maracaibo, la culminación del metro y el puerto de aguas profundas. ¿Se compromete usted a terminar estas obras y cómo las va a financiar? Yo te agregaría la autopista Lara-Zulia, que también se ha convertido en una fuente de mucho dolor y altísimos costos para las familias, tanto del Zulia como de Barquisimeto y del resto de la zona occidental. Mira, el tema aquí es cuántos recursos se requieren a los efectos de poder concluir las obras con eficiencia y con rapidez. Por eso, cuando nosotros hemos planteado la gran alianza para el desarrollo, para la infraestructura, lo importante es quién hace qué. Los niveles de inversión son tan altos y hay tantas las necesidades sociales en escuelas, en hospitales, en universidades, que uno se pregunta, por la vía de la concesión, por la vía de las licitaciones transparentes, podemos hacer una inversión en paralelo gigantesca. Por ejemplo, el puente Nigale, el segundo puente sobre el lago, que comienza en 6 meses su construcción.
Con el financiamiento actual está listo en 5 años. Si nos vamos a financiamiento multinacional, podría estar listo en 3. Yo les pregunto a los zulianos, ¿qué prefieren ustedes? Bueno, yo le voy a volver a preguntar, porque el gobierno tiene algunas ya convenios firmados con el Banco de Desarrollo de Brasil para algunos de los proyectos en Maracaibo y también con el gobierno chino para la culminación del metro. ¿Usted va a reconocer esos acuerdos? ¿Va a ampliarlos? ¿Qué va a hacer? Absolutamente. Mira, todos aquellos acuerdos que son favorables para la inversión en Venezuela, y necesitamos financiamiento, y por supuesto todos aquellos que cumplan la Constitución y la legislación venezolana, no solamente serán respetados, serán ampliados y promovidos. Hablando del lago de Maracaibo, no es solamente un tema de infraestructura, hay un tema de saneamiento, un tema ambiental crucial. Y quiero plantear que hay que colocar plantas de tratamiento móviles, embarcaciones, 6 embarcaciones móviles que podrían en un plazo muy razonable. Gracias, candidata. Agotaron los 30 segundos. A continuación, Luis del Villar le formula la pregunta a Leopoldo López. Candidato, su colega acá, el candidato Pablo Medinas, hablaba ahorita del tren Caracas-Cuba, que está en funcionamiento y es una obra del actual gobierno. Y eso me da pie para preguntarle, el Ejecutivo tiene un plan ferroviario a largo plazo que implica la construcción de 13.600 kilómetros de vías en todo el país. Si usted fuese presidente, ¿este plan lo culminaría, lo mantendría o lo va a modificar? Bueno, habría que revisarlo. Hay obras que hay que culminar rápidamente, como por ejemplo el metro que va desde Guatire hasta Caracas, que transportaría millones de personas, el metro de Valencia, el metro de Maracaibo, la Lara Zulia, que se refería en este momento, el tercer puente sobre el Orinoco, el segundo puente sobre el lago. Entonces son obras que hay que culminar. Pero hay una que uno se pregunta qué sentido tienen, como es el sistema ferroviario de Tinaco a Anaco. Entre Tinaco y Anaco no hay gente, entre Tinaco y Anaco no hay siembra, entre Tinaco y Anaco nos preguntamos por qué invertir 20.000 millones de dólares. Entonces, evidentemente, hay que revisar las prioridades y también nosotros tenemos que buscar un esquema de financiamiento que pueda aliviar el peso del Estado en la inversión de infraestructura y buscar financiamiento por la vía de concesiones, que es algo que se hace en todos los países del mundo que garantizan que las obras se inicien bien planificadas y que se puedan culminar exigiéndole a quienes las ejecutan tiempo de culminación. Uno de los graves problemas que tenemos con infraestructura en Venezuela es que no hay venció el tiempo para contestar la repregunta. La formula Luis del Villar. Ahora le pregunto, de cara al turismo, que es una actividad que genera altos ingresos en muchos países del mundo, díganos qué obra de infraestructura haría para el sector de este sector en Oriente, por ejemplo, que es famoso por sus playas, y cuál haría para el sur del país, donde la Gran Sabana atrae a miles de turistas y a otros que son su sueño, pero no van. Mira, lo primero es garantizar la seguridad. Y si no tenemos seguridad, no podemos traer turistas. Venezuela hoy está en la lista negra de los países receptores de turistas. Ahora bien, con respecto a infraestructura, tenemos que garantizar los servicios públicos, luz y agua. Tú vas a Margarita y no hay luz, no hay agua. Tú vas al oriente del país y no hay vialidad. Entonces, lo básico hay que garantizarlo. Y luego hay que impulsar toda una red de hoteles pequeños, medianos y posadas que puedan atender a millones de personas y generar hasta 1 millón de empleos en Venezuela. La próxima pregunta proviene de la participación a través de las redes sociales, es para Diego Arria, y vía Skype la envía Sergio Niño desde Portuguesa. Buenas noches, candidato. Les habla Sergio Niño desde Guanare, estado Portuguesa, donde todavía nos sentimos el granero de Venezuela. Mi inquietud y la inquietud de todos los portugueseños es saber cuáles son las propuestas que ustedes tienen en materia de infraestructura agrícola. Dejamos de producir arroz, dejamos de producir girasol, ya no producimos la misma cantidad de café y nuestras plantas procesadoras de caña de azúcar están paradas. Ustedes, de ganar las elecciones del 7 de octubre, ¿cuál sería la propuesta que le tienen a este Estado? En general, es un punto, al señor Niño yo le diría que es fundamental, es regresar las tierras que fueron saqueadas, robadas, despojadas por este régimen. Si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder crear la estabilidad necesaria en el campo. Si no tenemos esa estabilidad, las obras de infraestructura se quedarán sin zonas productivas. Yo lo he visto muy cercano porque yo he sido ganadero, agricultor, estuve hace poco en Portuguesa, he visto cómo los silos nacionales están vacíos y cómo los silos se van llenando de importaciones o los puertos se van llenando de importaciones.
Si nosotros no aumentamos la productividad local, nacional, nosotros no vamos a poder solucionar problemas de inflación, problemas de abastecimiento, y seguiremos siendo siempre un cliente, como hemos sido todos estos años, del gobierno cubano, que triangula todas las operaciones. ¿Qué significa eso? Que Cuba compra todos los productos que nosotros consumimos y se los revende a Venezuela. Eso es realmente una tragedia. Portuguesa tendrá que volver a hacer lo que siempre fue, un proyecto nacional para el gran granero de Venezuela. La repregunta en este segmento la hace Joana Villalobos. Candidato Arria, ya que hablan desde el interior del país, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la estrategia en infraestructura para cambiar el mapa demográfico de Venezuela, que tiene alta concentración de habitantes en el eje norte costero, candidato? Ese es un tema que se viene discutiendo hace muchísimo tiempo y que realmente nunca se ha enfrentado seriamente. Más bien se sigue concentrando demográficamente a la población en ese eje, que se ha convertido en el eje más poderoso del país. Eso ha hecho, por ejemplo, que el Zulia, que es para mí la capital del Caribe, sería una especie de California de los Estados Unidos, eso es lo que el Zulia tendría que ser. Esa es una manera realmente de equilibrar el desarrollo. Zulia para mí es la gran oportunidad que tiene Venezuela de equilibrar ese crecimiento. Gracias, candidato. Estamos en el gran debate de las regiones. En la próxima parte vamos a abordar el tema de la educación. Ya regresamos.